La UEFA expulsa a Prestiani del partido de vuelta en el Bernabéu. El Real Madrid va en serio a por Iván Fresneda y el jugador quiere venir. Y el Manchester City trabaja en la sombra para llevarse a Vinicius. Dale al like, suscríbete, deja tu comentario y quédate hasta el final porque hay un detalle sobre Vinicius que solo vamos a revelar al cierre del vídeo y que cambia completamente cómo hay que leer esta situación. Vamos. La UEFA ha actuado. Y cuando la UEFA actúa con esta rapidez, con esta contundencia, con esta determinación, es porque lo que ocurrió en Lisboa fue exactamente tan grave como todos vimos, como todos sentimos y como todos sabíamos que era. Gianluca Prestiani no jugará en el Santiago Bernabéu. Suspendido provisionalmente. Fuera del partido de vuelta. Fuera del Templo Blanco. Y lo que es más importante, fuera del campo donde tendría que haberse enfrentado a Vinicius Jr. después de haberle dedicado los insultos más miserables que un futbolista puede recibir en un campo de fútbol. Dejad que eso se asiente un momento. Porque esto no es un comunicado rutinario. Esto no es burocracia europea. Esto es la UEFA diciéndole al mundo entero que hay cosas que no se toleran, que hay líneas que no se cruzan, y que cuando alguien las cruza las consecuencias son inmediatas, son visibles y son públicas. El Comité de Control, Ética y Disciplina del máximo organismo del fútbol europeo ha tomado esta decisión en tiempo récord, y eso, madridistas, tiene un significado enorme que va mucho más allá del partido del Bernabéu. Para los que no estuvisteis al tanto de lo que pasó en Lisboa, os lo resumo porque es importante entender el contexto. El partido de ida del Playoff de Champions entre el Benfica y el Real Madrid fue un encuentro tenso, competido, con la intensidad propia de un partido europeo de este calibre. Pero lo que ocurrió dentro del campo entre Prestiani y Vinicius no fue intensidad competitiva. Fue otra cosa. Fue lo peor que puede ocurrir en un estadio de fútbol. Insultos racistas dirigidos a Vinicius, que no es la primera vez que los recibe, que lleva años siendo víctima de este tipo de comportamientos y que lleva años denunciándolos con una valentía que merece todo el respeto del mundo. Y el Real Madrid, como no podía ser de otra manera, reaccionó. El club presentó la denuncia correspondiente. Activó todos los mecanismos disponibles. Y la UEFA respondió. Respondió rápido. Respondió con una decisión provisional que suspende a Prestiani para el siguiente partido de competición europea, que no es otro que el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y aunque la investigación sigue abierta y aunque la sanción definitiva puede ser aún mayor, lo que ya ha ocurrido es suficientemente claro. La UEFA ha encontrado indicios. La UEFA considera que hay elementos suficientes para actuar. Y cuando la UEFA actúa antes de concluir la investigación, es porque lo que tiene entre manos es lo bastante serio como para no esperar. Pensad en lo que supondría el escenario alternativo. Prestiani en el Bernabéu. Prestiani frente a Vinicius en el estadio que es el templo del madridismo. Un ambiente que se iba a convertir en algo difícil de gestionar, con una afición encendida, con una tensión que iba más allá del resultado deportivo, con imágenes que nadie hubiera querido ver y que habrían circulado durante días por todas las redes sociales del mundo. Mourinho, por su parte, no iba a tener ningún reparo en alinearlo. Ya lo había dado a entender. Ya había salido a defender a su jugador con esa actitud característica suya que mezcla la provocación con la gestión psicológica del rival. Y Prestiani mismo había hablado. Había dicho que estaba preparado para el partido Madrid, había pedido perdón a sus compañeros, no a Vinicius, sino a sus compañeros, por el lío generado. Pues no va a ir. La UEFA le ha cerrado la puerta. Y eso, deportivamente, también tiene un impacto nada despreciable para el Benfica, porque Prestiani es un jugador importante para Mourinho, es una pieza que aporta dinamismo y desequilibrio en el ataque portugués, y su ausencia resta potencial ofensivo a un equipo que necesita remontar en el Bernabéu para avanzar en la competición. No es el factor decisivo del partido, porque el Real Madrid tiene la calidad suficiente para ganar con o sin Prestiani en el 11 rival, pero es un factor que suma en una noche en la que queremos ver al equipo blanco brillar en casa y pasar de ronda con autoridad. Lo que ha hecho la UEFA merece un reconocimiento sincero. No siempre el organismo europeo actúa con la celeridad que la gravedad de los hechos exige. No siempre las denuncias se transforman en acciones concretas con esta rapidez. Y en esta ocasión han estado a la altura. Han mandado un mensaje de tolerancia cero que es exactamente el mensaje que el fútbol necesita en este momento, cuando el racismo sigue siendo un problema real, vigente y dolorosamente frecuente en los estadios del continente. Vinicius lleva años luchando contra esto. Lleva años siendo la voz más visible de esa lucha. Y que hoy la UEFA le haya dado la razón de manera tan contundente es, más allá del partido, más allá de la Champions, una pequeña victoria para todos los que creemos que el fútbol tiene que ser un espacio de respeto. El Bernabéu se va a llenar el día del partido. Y va a rugir. No de rabia, sino de orgullo. El orgullo de un club que defendió a su jugador, que acudió a las instituciones,
que confió en los mecanismos que el fútbol tiene para proteger a los suyos. Y los mecanismos respondieron. Así se hace. Pasamos ahora a una noticia que tiene un componente diferente, más de mercado, más de futuro, pero que en el fondo habla de la misma cosa, de un club que sabe lo que quiere, que actúa con criterio y que cuando pone el ojo en alguien no suelta hasta que lo tiene. Y el nombre que hoy ocupa los despachos de Valdebebas es uno que muchos de los que nos seguís vais a reconocer, porque la historia entre este jugador y el Real Madrid viene de lejos. Más de lo que os imagináis. Iván Fresneda. 21 años. Lateral derecho. Español. Madrileño. Y con una historia con el Real Madrid que casi nadie ha contado de esta manera, pero que hay que contar porque explica perfectamente por qué este interés no es casual, no es nuevo y no es pasajero. Hace 2 años, Iván Fresneda estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. A punto. Las conversaciones estaban avanzadas, el perfil encajaba, el club veía en él exactamente el tipo de lateral moderno que necesitaba para el futuro. Pero la operación no se cerró. Las circunstancias del mercado, las negociaciones con el Sporting de Portugal, una serie de factores que en el fútbol a veces se suman de manera caprichosa para complicar lo que debería ser sencillo, hicieron que aquel acuerdo no llegara a buen puerto. Fresneda se fue a Lisboa. Y en Lisboa, en el Sporting, ha crecido de una manera que le ha colocado de nuevo en el escaparate europeo más exigente. Y el Real Madrid no ha mirado para otro lado. El Real Madrid lo ha seguido. Lo ha visto crecer. Ha visto cómo ese lateral que hace 2 años casi vestía de blanco se ha convertido en uno de los defensores más prometedores de la liga portuguesa, con una madurez táctica y una capacidad de llegada que encajan perfectamente con el modelo de juego que el club quiere implementar. Y ahora, el interés ha vuelto. Pero esta vez con más fuerza. Esta vez con la sensación de que hay que cerrar lo que hace 2 años no se pudo cerrar. Y hay algo que lo cambia todo, madridistas. Hay algo que convierte este interés en algo mucho más concreto, mucho más real, mucho más inminente de lo que parece desde fuera. Fresneda quiere jugar en el Real Madrid. El jugador quiere venir. No es un futbolista al que haya que convencer, no es una de esas operaciones en las que el club tiene que hacer malabares para seducir a alguien que tiene dudas. Fresneda tiene clarísimo dónde quiere estar. Y eso, en el mercado actual, es un valor incalculable. Arbeloa, que conoce perfectamente el perfil del jugador y que lleva tiempo valorando las opciones disponibles para reforzar el lateral derecho, ha dado el visto bueno. La aprobación del cuerpo técnico es un paso fundamental en cualquier operación del Real Madrid, porque en este club los fichajes no se hacen por capricho ni por presión mediática. Se hacen cuando el entrenador los quiere, cuando el jugador encaja en el sistema y cuando la operación tiene sentido tanto deportiva como económicamente. Y en el caso de Fresneda, todas esas condiciones se cumplen. Ahora viene la parte que a veces es la más complicada, que es el dinero. El Sporting de Portugal tiene a Fresneda valorado en torno a los 12 millones de euros en el mercado actual. No es una cifra que vaya a hacer temblar las cuentas del Real Madrid, pero el club portugués no tiene ninguna obligación de facilitar la salida de uno de sus mejores jugadores, especialmente cuando su contrato todavía tiene vigencia y cuando hay competencia en el mercado. Porque porque el Real Madrid no es el único club que lo quiere. Hay varios equipos ingleses que llevan meses mandando ojeadores al estadio José Albalade para seguir sus actuaciones. Clubes de la Premier League que tienen los recursos económicos para intentar superarle la oferta al Real Madrid si se tercia. Pero hay algo que ningún club inglés puede ofrecer y que el Real Madrid sí puede ofrecer. El escudo. La historia. El Bernabéu. El sueño de cualquier jugador español que crece viendo al equipo blanco en televisión y pensando que algún día quiere estar ahí. Fresneda es madrileño. Fresneda creció en este entorno. Fresneda sabe lo que significa jugar en el Real Madrid. Y cuando un futbolista tiene esa conexión emocional con un club, cuando el dinero no es el único factor en la ecuación, las posibilidades de cerrar la operación se multiplican de manera exponencial. La directiva ha tomado la decisión correcta al reactivar este interés ahora, antes de que el mercado veraniego se caliente del todo y antes de que la competencia inglesa tenga tiempo de adelantarse. Actuar antes que los demás, como siempre ha hecho el Real Madrid en sus mejores operaciones de mercado, es la clave. Y la sensación que transmiten desde el club es de optimismo. No de euforia prematura, sino de ese optimismo sólido y fundamentado que tienen cuando una operación está encaminada de verdad. Si Fresneda llega en verano, el Real Madrid habrá completado un lateral derecho para la próxima década. Un español, madrileño, formado en el fútbol español, que conoce la liga, que conoce la presión, que lleva años desarrollándose en un entorno de alta exigencia y que llega con el hambre de quien sabe que tiene una oportunidad única que no puede desperdiciar. Dale al like si quieres ver a Fresneda de blanco, deja tu comentario diciéndonos si crees que es el lateral que necesita el equipo, y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho,
porque en el Madridista seguimos cada movimiento de este mercado con la misma pasión con la que vosotros vivís cada partido del equipo. Y ahora, madridistas, la noticia que más duele. La que más inquieta. La que no quieres que sea verdad pero que está ahí, en los titulares, en los corrillos, en las conversaciones de vestuario que filtran desde Inglaterra. El Manchester City va a por Vinicius. Y no de cualquier manera. Voy a contaros esto con calma, porque merece ser contado bien, sin alarmismos innecesarios pero también sin minimizar lo que está ocurriendo, porque sería haceros un flaco favor. Vinicius Junior tiene contrato con el Real Madrid. El club le presentó una propuesta de renovación hace meses. Esa propuesta sigue encima de la mesa. Y el jugador todavía no ha firmado. Todavía. Y el Manchester City lo sabe. Y el Manchester City está trabajando. No de manera pública, no con declaraciones ni con ruedas de prensa ni con ofertas formales que salgan en los periódicos. Sino en la sombra. Con contactos discretos con el entorno del jugador. Con mensajes que llegan a través de intermediarios. Con una estrategia que no es nueva en el fútbol y que consiste en una cosa muy sencilla y muy peligrosa al mismo tiempo: convencer a un futbolista de que no renueve. Que espere. Que deje pasar el tiempo. Que en 2026 pueda salir por una cifra mucho más asequible, o que en 2027 directamente pueda salir libre. Es una estrategia fría, calculada, sin escrúpulos, típica de los clubes con tanto poder económico que pueden permitirse jugar a largo plazo con el futuro de los jugadores ajenos. Y el Manchester City, con todo el dinero que tiene detrás y con la estructura que ha construido en estos años, es perfectamente capaz de ejecutarla. El Real Madrid lo sabe. Y por eso quiere acelerar. Por eso las conversaciones sobre la renovación han ganado urgencia en los últimos días. Porque en el club son perfectamente conscientes de que si Vinicius entra en los 2 últimos años de contrato sin acuerdo, la posición negociadora del Real Madrid se debilita, el ruido externo aumenta, y la situación se complica de manera innecesaria. Ahora bien, y aquí llegamos al detalle que os prometí al principio, el detalle que solo íbamos a revelar al final del vídeo. Hay algo en todo este ruido sobre el Manchester City que no cuadra del todo. Hay algo que, cuando lo analizas con calma, hace que el escenario sea mucho menos dramático de lo que parece. Y ese algo tiene nombre propio: Pep Guardiola. Las fuentes que siguen de cerca la situación en el Etihad apuntan a que Guardiola no encaja del todo el perfil de Vinicius en su idea táctica actual. El técnico catalán trabaja con conceptos muy específicos, con perfiles muy definidos, con jugadores que se adaptan a un sistema antes de que el sistema se adapte a ellos. Y Vinicius, que es un jugador de desequilibrio individual, de asociación intuitiva, de ese fútbol más libre e impredecible que caracteriza a los mejores extremos del mundo, no es necesariamente el perfil que Guardiola buscaría si pudiera elegir libremente en el mercado. ¿Y qué significa eso? Significa que si Guardiola sigue en el Manchester City, la operación pierde muchos enteros. Significa que el interés del club inglés podría ser más una maniobra para entorpecer la renovación que un proyecto serio y concreto para fichar a Vinicius. Y eso, madridistas, es una diferencia enorme. Entre intentar destabilizar a un jugador para que no renueve y querer ficharle de verdad hay un abismo. Y todo apunta a que el Manchester City está más en lo primero que en lo segundo. El Real Madrid tiene que renovar a Vinicius. Tiene que hacerlo cuanto antes. Tiene que ofrecerle un proyecto que le ilusione, que le haga sentir que su futuro está aquí y no en otro sitio. Porque Vinicius, que ha recuperado su mejor versión en los últimos meses, que vuelve a ser determinante en los partidos grandes, que vuelve a ser el jugador que hace que los rivales cambien sus planes defensivos solo por la amenaza de tenerle enfrente, ese jugador merece que el club haga todo lo que esté en su mano para retenerle. Y la directiva, que ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe cómo gestionar estas situaciones, tiene que demostrar que también sabe hacerlo en este caso. Confiamos en que se resuelva bien. Confiamos en que Vinicius seguirá siendo blanco muchos años más. Y confiamos en que cuando llegue el momento de anunciar esa renovación, el Bernabéu va a explotar de alegría como solo explota cuando ocurre algo verdaderamente grande. Dale al like si quieres que Vinicius renueve y se quede para siempre. Déjanos en comentarios tu opinión sobre todo lo que hemos contado hoy. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo el mejor análisis madridista de la red, y haz clic en la noticia que aparece ahora mismo en pantalla. Porque lo que vas a ver a continuación está directamente relacionado con el futuro de este equipo y es, como mínimo, igual de interesante que todo lo que acabas de escuchar. Nos vemos.